Nunca imaginé que me encontraría aquí, contando esta historia. Si alguien me hubiera dicho hace años que mi vida daría un giro tan drástico, me habría reído. Pero la verdad es que la vida tiene una forma de llevarnos a lo desconocido, obligándonos a enfrentar cosas que nunca quisimos reconocer. Recorrí un camino que parecía glamoroso, emocionante y lleno de infinitas posibilidades, pero en el fondo sentía un vacío creciente. Este es mi viaje, un viaje de engaño, indulgencia, arrepentimiento y, en última instancia, redención. Si estás perdido, si sientes que falta algo en tu vida, te invito a que me escuches, porque lo que descubrí lo cambió todo. Cuando era niña, siempre creí que estaba destinada a algo más grande. Me crié en un hogar donde la fe estaba siempre presente, donde mi madre rezaba todas las mañanas y mi padre me recordaba que el mundo me ofrecería distracciones, pero que solo Dios podía darme la verdadera plenitud. En aquel entonces, creía entender lo que eso significaba. Asistía a la iglesia, memorizaba versículos e incluso sentía momentos de conexión espiritual. Pero a medida que fui creciendo, algo cambió. Empecé a ver mi vida como aburrida, limitada por reglas y expectativas que me impedían experimentar verdaderamente el mundo. Envidiaba a mis amigos, que hablaban de aventuras, amor y emoción. Y poco a poco, empecé a resentir los valores que me habían inculcado. Cuando cumplí 18 años, el mundo parecía abrirse ante mí. La universidad se convirtió en mi vía de escape, un lugar donde nadie me dictaba cómo debía vivir, donde podía redefinirme. Al principio, tenía dudas. Me aferraba a los principios que habían sido mi base durante tanto tiempo. Pero esa duda se desvaneció rápidamente. Recuerdo mi primera fiesta, parada en una esquina mientras otros reían, bailaban y bebían. Algo dentro de mí susurraba que yo no pertenecía allí, pero otra voz, mucho más fuerte, me impulsaba a seguir adelante. ¿Qué daño podría hacer?, me pregunté. Y así, sin más, tomé mi primer sorbo, bailé mi primer baile y me alejé aún más de la persona que una vez había sido. Al principio, me sentí muy feliz. La emoción de ser deseada, la emoción de liberarme de mi pasado, la atención de personas que nunca antes se habrían fijado en mí. Todo parecía una prueba de que había tomado la decisión correcta. Por fin estaba viviendo. Cada fin de semana era una nueva aventura, una oportunidad de perderme entre una multitud de desconocidos que celebraban mi rebelión. Me convencí de que esto era la libertad, de que estaba abrazando la vida de una manera que nunca antes había hecho. Pero algo no estaba bien. No importaba cuánto me divirtiera, el vacío permanecía. Traté de ignorarlo. Me dije a mí misma que solo necesitaba más experiencias, que tal vez no había llegado lo suficientemente lejos. Empecé a forzar los límites. Ignoré las advertencias en mi mente y silencié la voz tranquila que me decía que estaba perdiendo algo valioso. La gente que me rodeaba lo alentaba. Solo se vive una vez, me decían, instándome a disfrutar de todos los placeres disponibles. Y les creí. Me convencí de que mi fe era una jaula, que las reglas por las que me había regido eran cadenas que me impedían alcanzar mi verdadero potencial. Las noches se hicieron más largas, las fiestas más alocadas y las distracciones más embriagantes. Dejé de llamar a mis padres tan a menudo. Me salté por completo las misas. Al principio, me sentí liberado. Nadie me decía qué hacer, nadie me recordaba quién era yo. Pero a medida que pasaba el tiempo, la emoción comenzó a desaparecer. Los momentos de euforia temporal no eran suficientes. Llegaba tarde a casa, con el cuerpo exhausto, la mente llena de recuerdos de la noche anterior, y sin embargo, me sentía vacío. Era un tipo extraño de soledad, una que no podía ser llenada por la presencia de otros. Lo ignoré todo lo que pude, pero la verdad me estaba alcanzando. Por más que intenté convencerme de que era feliz, de que estaba viviendo mi mejor vida, algo en lo más profundo de mí sabía la verdad. La libertad que había perseguido no era real. Era una ilusión, un espejismo que solo me dejaba sedienta de algo más. Pero era demasiado terca para admitirlo. En cambio, seguí corriendo. Ese fue el comienzo de mi descenso. Un lento y deliberado alejamiento de todo lo que alguna vez había creído. Y cuanto más corría, más difícil me resultaba reconocerme a mí mismo. La persona en la que me había convertido era una extraña,
alguien que nunca tuve la intención de ser, pero no estaba listo para dar marcha atrás. Todavía no. Me dije a mí misma que si pudiera lograr más, experimentar más y rodearme de más personas, el vacío dentro de mí desaparecería. Entonces, me sumergí más profundamente en el mundo que había elegido. El éxito, la admiración y el placer se convirtieron en mis nuevos dioses. Trabajé duro durante la semana, sobresaliendo en mis estudios, y me divertí aún más los fines de semana, convenciéndome de que estaba viviendo la vida con la que la mayoría de las personas solo soñaban. Y durante un tiempo pareció funcionar. Me admiraban, incluso me envidiaban, y mi círculo social estaba lleno de personas que me elogiaban por mi independencia, mi ambición y mi capacidad de tenerlo todo. Pero por la noche, cuando estaba sola, el silencio era ensordecedor. La verdad siempre salía a la superficie en esos momentos, susurrándome que algo andaba mal. Me distraía con las redes sociales, mirando sin parar fotos que mostraban una versión seleccionada de mi vida. Caras sonrientes, noches glamorosas y publicaciones cuidadosamente elaboradas que pintaban la ilusión de la felicidad. Pero en el fondo, sabía que no era real. Los me gusta, la atención, la admiración, todo era temporal. Nada de eso llenaba el creciente vacío de mi alma. Me dije a mí misma que solo necesitaba algo más, un éxito mayor, una relación más profunda, una experiencia más extravagante. Entonces, comencé a buscar la satisfacción en el romance. Si podía encontrar a alguien que realmente me viera, que me amara por quien era, entonces tal vez la soledad desaparecería. Entré en relaciones que sabía que no eran adecuadas para mí, ignorando cada señal de alerta con la desesperada esperanza de que alguien pudiera completarme. Y durante un tiempo, me convencí a mí misma de que estaba funcionando. Me sentía querida, deseada, necesaria, pero con cada desamor, las grietas en mi alma se profundizaban. El ciclo se repitió una y otra vez. Busqué validación en los lugares equivocados, creyendo que si me amaban lo suficiente, si tenía el éxito suficiente, si me admiraban lo suficiente, finalmente me sentiría completa. Pero cada vez me sentía más vacía que antes. Las alegrías del logro y el romance siempre se desvanecían, y me quedaba sola con las mismas preguntas. ¿Esto es todo lo que hay? ¿Por qué todavía siento que me falta algo? Evité afrontar la respuesta. Llené mi agenda de eventos, me aseguré de no estar sola nunca demasiado tiempo, y silencié la voz dentro de mí que me rogaba que dejara de correr. Pero por más que lo intenté, la verdad permaneció. Estaba buscando algo que el mundo nunca podría darme. Y en el fondo, me aterrorizaba lo que eso significaba. Una noche, después de otra decepción, me encontré mirando mi propio reflejo, incapaz de reconocer a la persona que me miraba. Estaba agotada, no solo físicamente, sino emocional, mental y espiritualmente. Tenía todo lo que alguna vez pensé que me haría feliz y, sin embargo, nunca me había sentido tan perdida. Y en ese momento, por primera vez en años, me permití preguntarme, ¿había estado buscando la realización en los lugares equivocados todo el tiempo? El universo tiene una forma de advertirnos cuando estamos en el camino equivocado. A veces es a través de una sensación, un susurro persistente de que algo no está bien. Otras veces es a través de circunstancias externas, pérdidas, decepciones, encuentros dolorosos que nos sacuden y nos despiertan. Había ignorado los susurros durante demasiado tiempo, y por eso las advertencias se hicieron más fuertes. Todo empezó con cosas pequeñas, plazos incumplidos, responsabilidades desatendidas, amigos que se alejaban lentamente a medida que yo me hundía más en un mundo que no era real. Mi cuerpo empezó a mostrar signos de agotamiento. Me despertaba sintiéndome agotada, incluso después de horas de sueño. Mis emociones eran inestables. En un momento estaba en la cima del mundo, y al siguiente sentía que me hundía en un abismo de desesperanza. Pero me dije a mí misma que era normal. Todo el mundo se siente así a veces, ¿no? Luego, las advertencias se hicieron más difíciles de ignorar. Una relación que me había consumido terminó abruptamente, dejándome destrozada. Una traición de alguien en quien confiaba me dejó cuestionándolo todo.
Un revés financiero repentino me hizo darme cuenta de lo frágil que era en realidad mi supuesto éxito. Todo sobre lo que había construido mi vida parecía desmoronarse, y no tenía idea de cómo detenerlo. Sin embargo, la advertencia más dolorosa vino desde dentro. Empecé a tener momentos de claridad, breves pero innegables, de que me encaminaba hacia la destrucción. En medio de las fiestas, rodeada de gente, me sentía completamente sola. En el silencio de mi apartamento, sentía una pesadez en el pecho, como si mi alma estuviera clamando por algo que no podía nombrar. Las distracciones ya no eran suficientes. No importaba de cuánto ruido me rodeara, el silencio siempre me encontraba. Traté de acallarlo. Me dije a mí misma que solo necesitaba trabajar más duro, festejar más, seguir adelante. Pero cuanto más ignoraba la verdad, más insoportable se volvía. Mi vida estaba empezando a descontrolarse, y por primera vez tenía miedo. Una noche, después de un encuentro particularmente vacío y sin sentido, me senté en mi cama, mirando al techo, incapaz de dormir, y por primera vez, susurré una pregunta que no me había atrevido a hacer en años. Dios, ¿sigues ahí? No esperaba una respuesta, pero en el momento en que las palabras salieron de mis labios, sentí que algo cambiaba. Era sutil, pero innegable. Una calidez, una presencia, una agitación en lo profundo de mí. Me aterrorizó, porque significaba que ya no podía fingir que no sabía la verdad. Esa noche tuve un sueño como ningún otro. Me encontré de pie en un vasto paisaje vacío. El cielo estaba oscuro. El aire estaba cargado de algo que no podía identificar. Y entonces lo escuché. Un coro de voces que lloraban, gritaban, suplicaban. Mi cuerpo se tensó cuando me giré hacia el sonido. Mi corazón latía con fuerza mientras avanzaba. Caminé por lo que parecía un valle sin fin, y los gritos se hacían más fuertes a cada paso. Las sombras se movían a lo lejos, figuras retorciéndose en agonía, tratando de alcanzar algo invisible. Se me cortó la respiración al darme cuenta de lo que estaba presenciando. Esto no era solo un sueño, era algo completamente distinto. Una presencia pesada y sofocante me rodeaba. Me sentía atrapada, incapaz de moverme, incapaz de escapar. El aire estaba cargado de desesperación, y por primera vez, sentí un miedo verdadero e inquebrantable. Sabía, sin que nadie me lo dijera, que estaba ante la presencia de algo mucho más grande que yo. Y entonces, oí la voz. No fue muy fuerte, pero era innegable. Esto es lo que has elegido. Las palabras resonaron en mi alma, cortándome más profundamente que cualquier espada. Un escalofrío me recorrió la espalda mientras intentaba responder, pero no me salían las palabras. Y entonces la voz habló de nuevo. Pero no es demasiado tarde. Me desperté jadeante, empapada en sudor, con el corazón acelerado como si acabara de correr para salvar mi vida. El peso de lo que había visto me oprimía y me dejaba sin aliento. Había pasado años huyendo, años ignorando la verdad, pero ahora ya no podía negarla. La elección estaba ante mí. ¿Seguiría por ese camino fingiendo que no sabía a dónde me llevaba? ¿O finalmente daría marcha atrás? Después de ese sueño, ya no pude escapar de la verdad. La ilusión que había construido a mi alrededor, de independencia, éxito y realización, empezó a resquebrajarse. Traté de convencerme de que era solo una pesadilla, un truco de mi subconsciente. Pero en el fondo, sabía que no era así. Era una advertencia, y una vez que ves algo así, no puedes dejar de verlo. Al principio luché contra ello. Intenté con más ahínco que nunca sumergirme en la vida que había creado. Salí aún más, me rodeé de más gente, me reí más fuerte, salí más tarde. Cualquier cosa con tal de ahogar el peso que aún me quedaba en el alma. Pero, hiciera lo que hiciera, no podía quitarme de encima la sensación de que algo me observaba, esperando a que reconociera lo que ya sabía. El mundo que me rodeaba empezó a perder su atractivo. La música en los clubes se sentía vacía, las conversaciones repetitivas, las risas forzadas. Miré a las personas que alguna vez envidié y vi a través de ellas por primera vez. Eran iguales a mí. Buscaban desesperadamente algo que los hiciera sentir vivos, todo mientras fingían que ya lo habían encontrado. Y entonces, mi cuerpo empezó a fallarme.
El agotamiento se apoderó de mí, pero no era solo físico, era más profundo que eso, una especie de fatiga que ninguna cantidad de sueño podía curar. Me sentía agotada, como si llevara un peso invisible sobre mis hombros. Mi mente estaba inquieta, mis emociones erráticas. Me despertaba en mitad de la noche, con el corazón palpitando fuerte, mis pensamientos acelerados. Sabía lo que estaba pasando. Me estaba derrumbando. Una noche, después de una velada particularmente temeraria, me encontré sentada sola en mi cama, con las manos temblando mientras miraba el suelo. No podía seguir haciendo esto. No podía seguir fingiendo que estaba bien. El sueño, el agotamiento, el vacío abrumador, todo me llevaba a una pregunta. ¿Y si me hubiera equivocado? ¿Y si todo aquello de lo que había huido durante años fuera lo único que realmente pudiera salvarme? Siempre pensé que podía arreglar las cosas por mi cuenta, que si me esforzaba más, encontraba el camino correcto, tomaba las decisiones correctas, podría reparar el daño. Pero por primera vez, me di cuenta de que no era lo suficientemente fuerte. El peso de mis propias decisiones me estaba asfixiando, y no tenía idea de cómo liberarme. Durante semanas evité las llamadas de mi madre. Sabía que si escuchaba su voz, si me preguntaba cómo estaba, no podría mentirle. Ella siempre había visto a través de mí, y yo no estaba lista para admitir la verdad, ni ante ella, ni ante mí misma. Pero entonces, una noche, cuando sentí que me estaba ahogando en mis propios pensamientos, cogí el teléfono. Ella respondió casi de inmediato, como si hubiera estado esperando. «Hola, cariño», dijo con su voz cálida y familiar. Quería contarle todo en ese momento. Quería derramar todo mi dolor, todo mi arrepentimiento, toda mi confusión. Pero todo lo que pude decir fue: «Mamá, no sé qué me pasa». Ella no lo dudó. «Ven a casa». Y así lo hice. Cuando entré en la casa de mi infancia, los recuerdos volvieron a mí en tropel. Los versículos bíblicos enmarcados en las paredes, el aroma familiar de su comida, la calidez que siempre había hecho que este lugar me pareciera seguro. Fue como entrar en otra vida, una que había abandonado pero que nunca había olvidado del todo. Nos sentamos juntos a la mesa de la cocina, y por primera vez en años, me permití ser sincero. Le conté todo, las decisiones que había tomado, el vacío que sentía, el sueño que no me abandonaba. Ella escuchó sin juzgarme, solo asintió con la cabeza, con los ojos llenos de comprensión. Luego, tomó su Biblia, la misma que la había visto leer todas las mañanas de mi infancia. La abrió y la acercó con delicadeza hacia mí. «Cariño», dijo, «Dios nunca ha dejado de llamarte, pero tienes que decidir si estás lista para escuchar». Me quedé mirando las páginas y sentí que algo se agitaba en mi interior. Había pasado tanto tiempo evitando este momento, huyendo de la verdad, pero ahora, sentada frente a la única persona que nunca había dejado de orar por mí, finalmente admití lo que había tenido miedo de decir durante tanto tiempo. «No sé cómo regresar». Ella sonrió suavemente. «No tienes que volver atrás, solo tienes que empezar desde donde estás». Esa noche, me quedé acostada en mi cama de la infancia, mirando el techo, sin poder dormir. Las palabras de mi madre resonaban en mi mente. «Dios nunca ha dejado de llamarte». ¿Pero qué significaba eso? ¿Podía realmente dar marcha atrás después de todo lo que había hecho? ¿Después de todo lo que había elegido? En un momento dado, me quedé dormida. Y fue entonces cuando sucedió. El sueño volvió, pero esta vez era diferente. El valle seguía allí. La oscuridad me rodeaba, pero algo había cambiado. A lo lejos, más allá del sufrimiento interminable, había una luz, débil al principio, apenas visible entre las sombras, pero inconfundible. Latía suavemente, cálida y atrayente, llamándome hacia adelante. Sentí que mis pies se movían antes de tomar la decisión. Paso a paso, caminé hacia allí, atraída por algo que no podía nombrar. La oscuridad que me rodeaba parecía resistirse, tirando de mí, susurrando mentiras, tratando de retenerme. Pero cuanto más me acercaba a la luz, más débiles se volvían las sombras. Y entonces oí la voz. No era una expresión de condena ni de enojo, sino de dulzura, pero llena de poder. «Te he estado esperando». En ese momento,
Algo dentro de mí se hizo añicos. Todos los años de huida, todos los errores, todos los arrepentimientos, todo se desmoronó en una ola de abrumadora comprensión. Había estado buscando la realización en los lugares equivocados. Había pasado mi vida buscando algo que me había estado llamando todo el tiempo. Las lágrimas me corrieron por el rostro mientras caía de rodillas. Quería hablar, pero no me salían las palabras. No tenía nada que ofrecer, nada que aportar, solo mi desamparo. Y sin embargo, de algún modo, sabía que era suficiente. La luz se hizo más brillante, me envolvió y me llenó de una calidez que nunca había conocido. Por primera vez en mi vida, me sentí completo. Me desperté jadeando, con el pecho subiendo y bajando con respiraciones rápidas. La habitación estaba a oscuras, pero dentro de mí algo había cambiado. Podía sentirlo. No era la misma. Y por primera vez en años, susurré una oración. No por costumbre ni por culpa, sino porque finalmente entendí. Dios, estoy listo. En el momento en que susurré esa oración, algo cambió dentro de mí. Fue como si un peso que había estado cargando durante años de repente se hubiera levantado, aunque no comprendía del todo por qué. Había pasado tanto tiempo evitando a Dios, alejándolo, convenciéndome de que no lo necesitaba. Y sin embargo, en ese instante, sentí algo que no había sentido en años: esperanza. Fue aterrador y reconfortante a la vez. Pero ¿qué hice después? ¿Cómo volví a una vida que había abandonado? Dios querría que volviera después de todo lo que había hecho. A la mañana siguiente, me desperté sintiéndome diferente. No completamente curada, no perfecta de repente, pero diferente, más liviana. Mientras estaba sentada a la mesa de la cocina con mi madre, ella debió haber notado el cambio en mi expresión, porque simplemente sonrió y deslizó su Biblia hacia mí. «Empieza por aquí», dijo suavemente. Dudé antes de pasar mis dedos sobre la cubierta desgastada, el mismo libro ante el cual una vez puse los ojos en blanco, las mismas palabras que había descartado como reglas destinadas a confinarme. Pero ahora no estaba tan segura. Lo abrí. Mi corazón palpitaba con fuerza, y mis ojos se posaron en un versículo que apenas recordaba, pero que ahora sentía que había sido escrito solo para mí. «Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os haré descansar». No sabía qué esperaba, pero cuando leí esas palabras, algo dentro de mí se rompió. Las lágrimas brotaron de mis ojos. Mi visión se nubló mientras agarraba los bordes del libro. ¿Era esto lo que me había estado perdiendo todo este tiempo? ¿Había pasado todos estos años huyendo de lo único que realmente podía curarme? Mi madre se inclinó sobre la mesa y tomó mi mano, su toque cálido y familiar. «No tienes que hacer esto sola», dijo, «pero tienes que elegir». Tragué saliva con fuerza. Era una elección, ¿no? Una elección que había estado evitando durante demasiado tiempo. Esa noche, me quedé despierta, mirando al techo, con el corazón acelerado. Todo en mí quería luchar contra eso, encontrar otra distracción, otra excusa, pero ya no podía correr. No después de lo que había visto, no después de lo que había sentido. Así que, por primera vez en años, cerré los ojos, respiré profundamente y susurré una verdadera oración. «Dios, si realmente estás ahí, si realmente quieres que vuelva, muéstramelo». Y luego, esperé. Rendirse a Dios no es algo que ocurre una sola vez. Es una batalla, una guerra diaria entre quién has sido y quién estás destinado a ser. En el momento en que abrí mi corazón, pensé que las cosas serían más fáciles, pero no fue así. Al menos no al principio. La antigua vida todavía me llamaba, susurrándome mentiras, tentándome con recuerdos de momentos que alguna vez me habían parecido emocionantes. El enemigo no se deja ir fácilmente, y yo estaba a punto de aprenderlo de primera mano. Los primeros días me sentí como en una guerra interna. Me despertaba con esperanza, pero al mediodía me asaltaban las dudas. ¿Era realmente capaz de cambiar? ¿Dios me estaba escuchando o era solo otra ilusión? La tentación de volver a mis viejas costumbres era más fuerte que nunca. Las fiestas, las distracciones, la gente que nunca me hacía preguntas. Todo era fácil, y una parte de mí todavía anhelaba esa tranquilidad. Pero cada vez que pensaba en rendirme, oía las palabras de mi sueño.
Te he estado esperando. Sabía que tenía que cortar lazos con mi antigua vida, pero era más fácil decirlo que hacerlo. Las amistades que había forjado no eran reales, pero me resultaban familiares. El estilo de vida que había creado estaba vacío, pero era cómodo. Y la comodidad, incluso cuando te está matando, es difícil de dejar atrás. Me encontré en un tira y afloja, con un pie en mi pasado y el otro avanzando vacilante hacia mi futuro. Una noche, por costumbre, tomé mi teléfono para enviarle un mensaje a alguien que sabía que me ayudaría a regresar a la vida que estaba tratando de dejar. Mis dedos se cernieron sobre la pantalla. Mi mente me gritaba que parara. Y entonces, de la nada, la pantalla de mi teléfono falló. La batería de repente se agotó de lleno a cero. Era algo pequeño, insignificante para la mayoría de las personas, pero para mí era una señal, una advertencia, un recordatorio. Dejé el teléfono y cerré los ojos, exhalando con fuerza. Te escucho, susurré. No sé cómo hacer esto, pero te escucho. Y por primera vez lo dije en serio. Para avanzar de verdad, tuve que liberarme. Tuve que dejar ir todo lo que me había mantenido atrapada. Y eso significaba enfrentar las cosas que había evitado durante tanto tiempo. Mi pasado, mis decisiones, mi dolor. Empecé por algo pequeño, borrando contactos, diciendo que no a las invitaciones, pasando más tiempo en silencio, incluso cuando me resultaba incómodo. Pero lo más difícil no fueron los cambios externos, sino enfrentarme a mí misma. Durante años, había definido mi valor por lo que los demás pensaban de mí. ¿Quién era yo sin la validación, sin la atención? ¿Podría realmente reconstruirme desde cero? Una tarde, me encontré entrando a una iglesia por primera vez en años. Tenía las manos húmedas y el corazón me latía con fuerza cuando entré. El aire estaba cargado de algo que no podía explicar, algo que me debilitaba las rodillas. Cuando comenzó el culto, cerré los ojos y dejé que las palabras me inundaran. Y entonces, sucedió. Las lágrimas brotaron de repente, violentamente, como si todo lo que había enterrado saliera a la luz de una vez. Caí de rodillas. Mi cuerpo temblaba mientras sollozaba. Sentí manos sobre mis hombros, desconocidos que rezaban por mí, personas que nunca había conocido, pero que de alguna manera sabían exactamente lo que necesitaba. Y entonces, la escuché de nuevo. Esa voz, suave, firme, inconfundible. Te he estado esperando. En ese momento supe que finalmente estaba en casa. Rendirse parece algo sencillo, pero es lo más difícil que he hecho en mi vida. Pensé que devolverle mi vida a Dios sería una decisión que se tomaría una sola vez, un momento único en el que todo cambiaría. Pero pronto me di cuenta de que la rendición no es un momento, es un proceso doloroso, humillante y desgarrador. Al principio, esperaba una paz inmediata, una transformación repentina que borrara todas mis luchas de la noche a la mañana. Pero la verdad era que todavía luchaba contra la tentación. Todavía sentía la atracción de mi pasado, los susurros de la duda que intentaban convencerme de que todo esto era temporal. Quería creer que era lo suficientemente fuerte para resistir, pero la verdad es que no lo era. Tenía que admitir mi debilidad, y eso era aterrador. Una noche, mientras estaba sentada sola en el dormitorio de mi infancia, me miré fijamente en el espejo. No reconocía a la persona que me miraba. No porque hubiera cambiado por completo, sino porque por primera vez me veía a mí misma con claridad. Sin máscaras, sin distracciones, solo a mí misma. Y no me gustó lo que vi. Vi las cicatrices, el arrepentimiento, el peso de mis errores. Pero entonces, sucedió algo más. Al mirar más profundamente, vi algo que nunca antes había notado: la gracia. Dios no me estaba pidiendo que me arreglara antes de acudir a Él. Me estaba pidiendo que acudiera a Él tal como estaba, rota, perdida, insegura. No me estaba exigiendo perfección, sino que me estaba ofreciendo sanación. Pero yo tenía que estar dispuesta a rendirme de verdad, y a dejar que Él tomara el control. Esa noche, caí de rodillas una vez más. Esta vez, no solo pedí perdón, sino transformación. Y por primera vez lo dije en serio. Pensé que rendirme sería el fin de mi lucha, pero era solo el comienzo.
Lo que no sabía era que antes de que Dios construya algo nuevo, a menudo derriba lo viejo. Y ese proceso, el fuego purificador, es doloroso. Los días siguientes estuvieron llenos de desafíos inesperados. Viejos amigos reaparecieron, tentándome a regresar a la vida que había dejado atrás. Dudas inesperadas se infiltraron en mi mente, susurrándome que tal vez lo había imaginado todo. Mis emociones oscilaban violentamente entre la alegría y el miedo, la paz y la incertidumbre. Sentía que se estaba librando una batalla dentro de mí, una guerra por mi alma que no era lo suficientemente fuerte para luchar por mi cuenta. Pero Dios estaba luchando por mí. Un día, mientras leía la Biblia, me encontré con un versículo que me impactó como un rayo. Los refinaré como se refina la plata, y los probaré como se prueba el oro. Invocarán mi nombre, y yo les responderé. Zacarías 13:9. Lo había leído antes, pero ahora tenía sentido. El dolor que estaba sintiendo no era un castigo, era refinamiento. Dios no estaba tratando de quebrantarme, me estaba purificando, quitando las cosas en mí que no podían permanecer si realmente quería seguirlo. Comprender eso cambió todo. En lugar de luchar contra el proceso, comencé a aceptarlo. Cada desafío se convirtió en una oportunidad para confiar más en él. Cada momento de debilidad fue una oportunidad para apoyarme en su fuerza, en lugar de en la mía. Estaba siendo transformada, y aunque era doloroso, era hermoso. Dios me estaba haciendo nuevo. A medida que mi fe se fue profundizando, comencé a ver patrones, ciclos de dolor, errores y desdicha que se habían transmitido en mi familia durante generaciones. Las cosas con las que había luchado, el miedo, la inseguridad, la necesidad de validación, tenían raíces mucho más profundas de lo que me había dado cuenta. Y supe que Dios no solo me estaba llamando a cambiar mi propia vida, me estaba llamando a romper las cadenas que habían atado a mi familia durante años. Esta revelación me impactó mucho. ¿Podría ser yo realmente quien cambiara las cosas? ¿Era lo suficientemente fuerte? Todas las dudas imaginables llenaron mi mente, pero en el fondo, sabía la respuesta. No se trataba de mi fuerza, se trataba de la suya. Comencé a orar con una valentía que nunca antes había tenido. Oré por mi familia, por mi futuro, por mi pasado. Oré por la libertad, por la restauración, por el tipo de transformación que solo podía venir de Dios. Y poco a poco, comencé a ver el impacto. Mis relaciones con mis padres y hermanos se fortalecieron. Las conversaciones que antes habían sido superficiales se volvieron profundas y significativas. Y lo más importante, sentí que algo cambió dentro de mí. Ya no llevaba sobre mis hombros el peso de las generaciones pasadas. Yo estaba caminando en libertad. A medida que fui creciendo, sucedió algo inesperado. Empecé a sentir una urgencia, una atracción hacia algo más grande que yo. No me bastaba con experimentar esta transformación. Tenía que compartirla. Había pasado años buscando un significado, buscando mi propósito, y ahora, todo se estaba volviendo más claro. Dios me había dado esta historia no solo para mi propia redención, sino para que otros pudieran ver su poder. Él me había permitido caminar por la oscuridad para que pudiera ayudar a otros a encontrar la luz. Y de repente, todo lo que había pasado, todos los errores, todo el dolor, tenía un propósito. Sentí que se encendía un fuego en mi interior. Ya no podía permanecer en silencio. No podía fingir que este era solo mi viaje privado. La gente necesitaba saber que, sin importar lo lejos que habían llegado, sin importar lo destrozados que se sintieran, había esperanza, había un camino de regreso. Y así fue Jesús. El camino de la fe nunca termina del todo. Es un caminar diario, una elección constante de confiar, de rendirse, de seguir. Pero ahora camino con confianza. No porque sea perfecta, no porque lo tenga todo resuelto, sino porque sé quién camina a mi lado. Al mirar atrás, veo la mano de Dios en cada momento. Incluso cuando estaba corriendo, incluso cuando estaba perdida, Él estaba allí. Cada error, cada desamor, cada momento de vacío, todo me estaba llevando a esto, a Él. Y ahora, mi vida ya no me pertenece. Le pertenece a aquel que me salvó, aquel que me llamó a salir de la oscuridad,
aquel que nunca se dio por vencido conmigo. Si estás leyendo esto y te sientes perdido, si sientes que has ido demasiado lejos, que no hay vuelta atrás, quiero que sepas esto. No es demasiado tarde. Dios te ha estado esperando, de la misma manera que Él me esperó. Si has llegado hasta aquí, no es por casualidad. Creo que Dios te ha guiado hasta aquí por alguna razón. Quizá te veas reflejado en mi historia. Quizá hayas sentido el mismo vacío, el mismo anhelo de algo más. Quizá hayas estado corriendo, convenciéndote de que estás bien, de que no necesitas a Dios. Sé lo que se siente. Sé lo que es buscar la paz por todas partes y no encontrarla nunca. Pero también sé lo que es dejar de correr por fin, rendirse, volver a casa, experimentar el tipo de amor y gracia que lo cambia todo. Y ahora quiero invitarte a dar ese paso. No tienes que tener todas las respuestas, no tienes que ser perfecto, solo tienes que estar dispuesto a abrir tu corazón, a decir, Dios, te necesito, y a confiar en que Él está escuchando, porque lo está, siempre lo ha estado. Si este mensaje te ha hablado, si sientes que algo se mueve en tu corazón, no lo ignores. Toma acción, ora, abre tu Biblia, habla con alguien que pueda recorrer este camino contigo, y si no sabes por dónde empezar, déjame ayudarte. Este espacio, esta comunidad, está aquí para ti. No tienes que hacer esto solo. Toma una decisión hoy. Elige dejar de correr. Elige volver a casa. Elige a Jesús. Y si quieres seguir creciendo, si quieres más contenido que fortalezca tu fe y te anime en tu caminar con Dios, suscríbete al canal. Activa las notificaciones para que no te pierdas nada, porque aquí estaré, compartiendo, guiando y recorriendo este camino contigo. Sígueme en las redes sociales para recibir aliento diario y mantengámonos conectados. Me encantaría escuchar tu opinión. ¿Has experimentado algo similar? ¿Estás luchando con las mismas preguntas que yo tuve alguna vez? Deja un comentario a continuación y hablemos. Leo todos los mensajes y rezo por todos y cada uno de ustedes. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar mi historia. Y recuerda esto. No importa lo lejos que hayas llegado. No importa lo destrozado que te sientas. Nunca estás demasiado perdido para que no te encuentren. Dios te está esperando. Y yo estoy aquí para ti también. Nos vemos en el próximo video. Cuídate. Y que Dios te bendiga.